A ver, imaginemos por un momento que pudiéramos tener absolutamente todos los datos de una empresa, sin importar su formato o de dónde vengan, en un único lugar, listos para ser explorados. Suena un poco a caos total, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a desmitificar eso que llaman Data Lake, un concepto que, precisamente, busca transformar ese aparente caos de información en un verdadero océano de oportunidades. Para entender bien qué es un Data Lake, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Veremos por qué los sistemas de antes ya no sirven frente al reto del Big Data, luego descubriremos la idea que lo cambió todo, el sandbox, y por supuesto desglosaremos los principios clave que hacen que un Data Lake sea una herramienta tan increíblemente potente. Venga, vamos al lío. Muy bien, pues vamos a sumergirnos de lleno. Todo esto empieza con un desafío, uno monumental, que conocemos como Big Data. Y es que la escala y la complejidad de la información que generamos hoy en día simplemente han dejado obsoletos los sistemas que usábamos hasta ahora. Este desafío del Big Data se suele explicar con tres pilares, las famosísimas 3 Vs. Primero, el volumen. Hablamos de cantidades de datos que son, astronómicas. Segundo, la variedad o la complejidad. Ya no son solo números en una tabla, es texto, imágenes, datos de sensores, un caos de formatos. Y tercero, la velocidad. Todo esto se genera a un ritmo vertiginoso, en tiempo real. La combinación de estas tres es, sencillamente, lo que rompe los esquemas tradicionales. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, pensemos en la secuenciación del genoma, en la cantidad de fotos y vídeos que se suben a la red cada segundo, o en todos los datos de localización que genera un smartphone. O, por ejemplo, en las tiendas que usan chips para saber por dónde nos movemos los clientes, o las plataformas de televisión que analizan al dedillo lo que vemos. Cada uno de estos ejemplos es una fuente masiva y desordenadísima de información. Por sí solos pueden parecer ruido, pero si los juntamos, esconden patrones de un valor incalculable. Pues todo eso es Big Data. Vale, y ante este panorama, ¿cómo se gestionaban los datos antes? La respuesta estaba en los data warehouses, los almacenes de datos de toda la vida. Eran sistemas muy ordenados, sí, pero también tremendamente rígidos y, como veremos, muy limitados. Y aquí es donde chocan dos mundos, dos formas de pensar. Por un lado está la inteligencia de negocios, la tradicional, que funciona como un contable. Necesita datos perfectamente ordenados para responder preguntas muy claras, del tipo ¿qué pasó y dónde? Pero por otro lado tenemos la ciencia de datos, que es más como un detective. Necesita explorar todas las pistas, por desordenadas que parezcan, para hacerse preguntas mucho más profundas, como el cómo y el por qué. El problema es que los sistemas antiguos estaban diseñados para los contables, no para los detectives. Esta arquitectura tradicional, al final, lo que hacía era levantar muros para los científicos de datos. Los datos más jugosos, los más interesantes, eran casi inaccesibles. El análisis se quedaba siempre para el final, y además se tenía que trabajar con muestras, con trocitos de datos, no con todo el conjunto. El resultado era una lentitud desesperante para sacar conclusiones de valor. Es lo que en el mundillo se conoce como un lento tiempo hasta la obtención de insights. Pero claro, frente a estos muros, la comunidad de datos no se quedó de brazos cruzados. Se inventaron algo radicalmente nuevo, una especie de patio de recreo, un entorno seguro donde los científicos de datos podían, por fin, experimentar con toda la información sin restricciones. A este invento lo llamaron el Analytics Sandbox. La idea era simple, pero al mismo tiempo revolucionaria: crear un entorno de trabajo que tuviera datos en todos sus formatos, desde los más crudos y brutos hasta los más procesados. El objetivo ya no era generar un informe, sino algo mucho más ambicioso: experimentar a lo grande. Y aquí está la clave de todo. Ese concepto, esa idea de un entorno de pruebas abierto, flexible para jugar con los datos, es, en esencia, la semilla de lo que hoy conocemos como un Data Lake. Es su principio fundador. Ahora que ya sabemos de dónde viene la idea, vamos a ver qué es lo que hace que un Data Lake sea tan potente. Y es que todo se basa en unos principios muy claros que lo diferencian por completo de los viejos almacenes de datos. El primer principio es radical: almacenarlo todo. Sí, como suena. En un data lake se guarda una variedad inmensa de datos, en su estado original, sin procesar, incluso si en ese momento no tenemos ni idea de para qué van a servir. Es básicamente acumular potencial en estado puro. El segundo principio es igual de importante. Los datos se mantienen en su formato nativo. No se les obliga a encajar en una tabla o en un esquema rígido. ¿Por qué? Porque esto preserva todo su contexto, toda su riqueza para análisis futuros que hoy ni siquiera podemos llegar a imaginar. Este cambio de filosofía se puede resumir perfectamente en un cambio en el orden de unas siglas. El método antiguo era ETL: extraer, transformar y cargar. O sea, se limpiaban y ordenaban los datos antes de guardarlos. El Data Lake le da la vuelta a la tortilla y propone ELT: extraer, cargar y transformar. Primero se guardan los datos en bruto,
tal cual, y solo se transforman cuando alguien los necesita para un análisis concreto. Esto puede parecer un detalle, pero es que lo cambia todo, porque proporciona una agilidad y una flexibilidad que antes eran impensables. Con estos principios sobre la mesa, el Data Lake deja de ser un simple almacén para convertirse en lo que decíamos al principio, un océano de posibles descubrimientos. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto en valor real, en cosas tangibles para las organizaciones. Y es que este océano de datos se traduce en valor de negocio, claro. Las empresas pueden usarlo para optimizar sus operaciones, para adelantarse a riesgos como el fraude o la fuga de clientes, o incluso para predecir qué nuevo producto se le puede ofrecer a alguien. Desde mejorar la eficiencia hasta cumplir con regulaciones complejas, el impacto es total. Esta cita lo resume a la perfección. Este es el problema de raíz que el Data Lake viene a solucionar. Esa lentitud, ese tiempo perdido para poder extraer conocimiento de los datos, era el gran cuello de botella que estaba limitando el impacto real de la analítica en el negocio. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. Si tenemos acceso a absolutamente toda la información de una organización, en su estado más puro, sin filtros, disponible para ser explorada, ¿qué patrones, qué ideas, qué secretos que nadie ha visto antes están ahí esperando a que alguien los descubra? El potencial, como se puede imaginar, es sencillamente inmenso.